Era una mañana de finales de otoño cuando mi matrimonio de 15 años llegó a su fin. No hubo gritos, ni lágrimas descontroladas, ni esa clase de melodrama que a menudo llena las salas de los tribunales. Solo un silencio denso, casi asfixiante, entre dos personas que alguna vez lo habían sido todo. Yo, Elena Vargas, una mujer que roza los 50, me sentía extrañamente en paz. Quizás era la paz que llega después de una larga tormenta, cuando uno ya ha aceptado el destino de la nave. Frente a mí estaba Arturo Ramos. Vestido con un traje gris oscuro hecho a medida, su porte era el de un director general seguro de sí mismo, el líder indiscutible de Grupo Horizonte, una de las corporaciones inmobiliarias más importantes del país. En su rostro, ni una sola línea de duda. Sus ojos, los ojos de quien se cree un vencedor absoluto, me recorrieron por un instante, con una indiferencia tan profunda que casi me hizo sonreír. Yo, por mi parte, llevaba una sencilla camisa blanca, sin adornos, sin florituras. Mi pelo recogido en una coleta pulcra, con algunos mechones sueltos sobre la frente. Cualquiera que me viera por primera vez pensaría que era una mujer sumisa, resignada, que solo estaba allí para cumplir con el trámite de una partida. Pocos sabían que esa mujer, con su apariencia modesta, había entrado en el mundo de los negocios manejando cifras que el Consejo de Administración entero temía. El juez, con su voz monótona, llegó a la última pregunta. Quería saber si tenía alguna objeción, alguna última petición. Arturo asintió al instante. Estoy de acuerdo, dijo con una ligereza que resonó en la sala, como si estuviera cancelando un contrato de inversión que ya no le resultaba rentable. Ni siquiera se molestó en mirarme. Tomó el bolígrafo y firmó el documento de divorcio con una caligrafía firme y rápida. En ese preciso instante, un único pensamiento cruzó su mente, lo sé, me lo dijo su mirada, por fin libre. Libre de la esposa silenciosa, la que apenas hablaba, la que no sabía cómo complacerle, cómo hacerle sentir orgulloso ante sus amigos y socios. Libre de esas cenas frías, de esas miradas que él sentía que lo traspasaban. Y lo más importante, libre de una mujer que, según él, ya no tenía ningún valor, más allá de ser su exesposa. Estaba convencido de haber ganado. Con Grupo Horizonte en sus manos, con una fortuna de cientos de millones de euros, con su posición inamovible de director general, creía que su vida comenzaría una nueva y brillante etapa. ¿Y yo, Elena, qué hacía? Me quedé sentada, observando en silencio la firma de Arturo en el papel. Mis manos no temblaban, mi expresión no cambió. Solo un suspiro casi imperceptible escapó de mis labios, como si acabara de cerrar una puerta en la que me había apoyado durante la mitad de mi vida. Los primeros 30 segundos transcurrieron en esa sala cerrada. Nadie se dio cuenta de que se abría un vacío, tan inmenso que amenazaba con devorar el futuro de un hombre que se había creído invencible. El juez deslizó los documentos hacia mí. ¿Tiene usted alguna objeción adicional sobre el reparto de bienes? La pregunta hizo que Arturo esbozara una ligera sonrisa de desdén. Él estaba preparado para una larga negociación. Sabía que yo figuraba como titular de un porcentaje insignificante de acciones. Creía que, en el mejor de los casos, yo solo tendría derecho a una compensación por los años de matrimonio. Pero yo levanté la cabeza. Mis ojos estaban extrañamente tranquilos. No solicito reparto de bienes, dije con una voz clara y concisa, sin el menor rastro de vacilación. Arturo se quedó paralizado un instante. Luego, en su interior, soltó una risa amarga. Claro, seguía siendo la misma mujer anticuada, pensó. No era codiciosa, no calculaba. Una esposa así, no valía la pena lamentar su partida. El abogado de Arturo frunció el ceño, volviéndose para mirarme como buscando una confirmación,
pero yo solo repetí, con voz uniforme, renuncio voluntariamente a todas mis reclamaciones sobre bienes comunes. Se escuchó un leve suspiro de alguien en la sala. El juez asintió, registrando la declaración en el acta. La audiencia terminó antes de lo previsto. Cuando todos se pusieron de pie, Arturo se ajustó el puño de la camisa. Se volvió hacia mí, por primera vez en toda la sesión. «¿Lo ha pensado bien?», dijo, su voz apenas audible, con un matiz de burla. «Irse con las manos vacías, no se arrepienta luego». Yo lo miré. Mi mirada no contenía reproche, ni resentimiento, solo una frialdad lejana. «Lo he pensado muy bien», respondí. «Quédate tranquilo». Por alguna razón, esa respuesta lo incomodó por un instante, pero la sensación se disipó rápidamente al pensar en la reunión del Consejo de Administración de esa misma tarde, donde anunciaría oficialmente la nueva estrategia de expansión de Grupo Horizonte. Él no sabía que, en el instante exacto en que firmó el divorcio, un hilo invisible se había cortado. No era el hilo del matrimonio, sino el único hilo que mantenía en pie su imperio. Salí del tribunal primero. Afuera, el sol de una mañana de principios de invierno era tenue. Me detuve un momento en el umbral, mirando el cielo gris azulado. No lloré, no suspiré. En mi bolso, el teléfono vibró suavemente. Un mensaje corto apareció. ¿Confirma iniciar la fase 2? Apreté ligeramente mi mano, mis labios se tensaron en una línea delgada. Escribí la respuesta, confirmo. Empezamos ahora. Detrás de mí, Arturo se dirigía rápidamente hacia su coche, completamente ajeno a que su vida acababa de entrar en una fase que, en menos de 24 horas, le revelaría una verdad que lo dejaría sin aliento. Y eso, solo era el comienzo. Dejé atrás el tribunal, el edificio que había sido testigo mudo de mis 15 años de matrimonio. Salí a la calle, el aire de principios de invierno era fresco, pero no sentía frío. No había lágrimas, solo un profundo alivio. Me dirigí a un taxi, mi equipaje era mínimo, una pequeña maleta, unas cuantas cajas cuidadosamente etiquetadas y una fina carpeta de documentos que llevaba conmigo. No hubo despedidas, ni súplicas. Arturo se había marchado temprano, dejando la casa grande y vacía con el olor frío del aire acondicionado y un vacío que aún no tenía nombre. Yo había cerrado ese capítulo. Mi nuevo apartamento se encontraba en un barrio algo más antiguo, sin el lujo ostentoso, pero con una calma reconfortante. El pequeño balcón daba a una hilera de árboles, donde al atardecer el viento siempre soplaba. Abrí la puerta, dejé la maleta en medio de la sala y me quedé quieta por un largo tiempo. No era por extrañeza, sino porque, por primera vez en muchos años, ese espacio era completamente mío. El silencio de ese apartamento me invitó a un viaje hacia el pasado, 15 años atrás. Elena Vargas, en aquel entonces una mujer joven, entró por primera vez en aquella pequeña casa de un barrio tradicional, en la calle de La Paloma, con el título de esposa de Arturo Ramos. No llevaba mucho equipaje, unas pocas prendas, una maleta de libros viejos y una fe sencilla, casi infantil, en que el matrimonio, con suficiente paciencia y bondad, encontraría su camino. En aquel tiempo, Arturo no era el director general de Grupo Horizonte. Era solo un joven director de proyectos, inteligente, ambicioso, con una elocuencia que cautivaba y siempre dibujaba el futuro con planes repletos de cifras y proyecciones optimistas. Yo me enamoré de él no por esas grandes promesas, sino por las noches en que nos sentábamos en el estrecho balcón, compartiendo una cena fría, soñando con tener una empresa que se mantuviera firme gracias a la verdadera capacidad. En esos años, yo trabajaba para un fondo de inversión internacional. Estaba familiarizada con los balances financieros, con la lectura de informes de riesgo,
con la capacidad de ver los números que otros pasaban por alto. Cuando a Arturo se le propuso fundar su propia empresa junto a algunos amigos, fui yo, Elena, la primera en sentarme a su lado. Pasamos noches en vela analizando el flujo de caja, la estructura de capital, las opciones de préstamo y hasta los posibles escenarios de fracaso. Pero luego, dejé mi trabajo. No porque Arturo me lo exigiera, sino porque una noche muy común, él me dijo: si te quedas en casa y me ayudas a gestionar la retaguardia, me sentiré más tranquilo. Yo asentí. Creía que el matrimonio era compartir, que uno se lanzaba al frente en el campo de batalla de los negocios y el otro se quedaba atrás, asegurándose de que nada se derrumbara. En los primeros años, Grupo Horizonte era una pequeña empresa, con una oficina alquilada y menos de 20 empleados. Arturo estaba inmerso en reuniones con socios y proyectos, mientras yo, en silencio, gestionaba la contabilidad, revisaba contratos y establecía un sistema financiero desde cero. Mi nombre no aparecía en la lista de la dirección, no lo necesitaba. Todas las decisiones importantes, Arturo me las traía para consultarme antes de firmar. Elena, ¿crees que esto está bien?, solía decir. Y yo, Elena, revisaba, corregía, advertía. Hubo proyectos que, sin mis recordatorios, Grupo Horizonte habría fracasado en sus primeros años por un endeudamiento excesivo. Sí, mi fe era profunda, mi amor sincero. Creía en la promesa de un futuro compartido, en la fuerza de nuestra unión, en el valor de ese apoyo discreto que yo ofrecía. Esa ingenuidad, esa entrega silenciosa, sería el cimiento de mi propia redención. Pero, como suele ocurrir, el tiempo tiene su propia forma de cambiar las cosas, de desdibujar los contornos de los sueños más puros. A medida que Grupo Horizonte crecía, a medida que la oficina se trasladaba a un edificio nuevo y más imponente, a medida que los periódicos mencionaban a Arturo Ramos como un joven empresario prometedor, todo empezó a transformarse. Las cenas en casa se hicieron más escasas. Las preguntas de Arturo, ¿tú qué piensas?, desaparecieron. En su lugar, aparecían decisiones ya tomadas, contratos firmados antes de que yo, Elena, tuviera siquiera la oportunidad de revisarlos. Yo seguía allí, seguía trabajando en silencio, pero poco a poco fui siendo desplazada del centro. No fue un acto brusco, sino un lento y sutil deslizamiento hacia los márgenes. Doña Carmen Soler, la madre de Arturo, comenzó a aparecer con más frecuencia en nuestras conversaciones. Cada vez que venía a casa, siempre repetía lo mismo: los hombres hacen grandes negocios, las mujeres cuidan el hogar y es suficiente. Yo, Elena, la escuchaba sin reaccionar. Nunca pensé que necesitara demostrarle nada a mi suegra. Sin embargo, fue precisamente ese silencio, esa falta de confrontación, lo que llevó a todos a asumir que yo no tenía ningún papel más allá del de ser la esposa. Creían que mi discreción era una debilidad, una señal de que no tenía nada que aportar. Con el tiempo, cuando Grupo Horizonte se convirtió oficialmente en un holding con numerosas filiales y proyectos que se extendían por diversas provincias, yo, Elena, ya no me sentaba en la misma mesa que Arturo. Trabajaba en un pequeño despacho en la parte trasera, ocupándome de lo que él llamaba logística. Él se llevaba todo el crédito, toda la gloria, y yo, sin quejarme, seguía siendo la sombra eficiente que mantenía el motor en marcha. Había algo que nadie sabía, sin embargo. Los fondos de inversión estratégicos que inyectaron capital en Grupo Horizonte durante su etapa de expansión, todos ellos, pasaron por mí. No porque mi nombre figurara públicamente, sino porque fui yo quien diseñó la estructura de los fideicomisos, yo quien conectó con esos inversores discretos que nunca aparecían en los medios. Arturo conocía una parte de esto, claro, pero nunca preguntó más a fondo. En su mente, como director general, todo estaba naturalmente bajo su control.
Esa creencia creció, alimentada por su soberbia. Él disfrutaba de las luces del escenario, y yo me contentaba con asegurarme de que el telón nunca cayera. Me convencí a mí misma de que mi valor residía en esa contribución silenciosa, en la estabilidad que ofrecía. Pero, ¿era suficiente ese convencimiento? ¿Hasta cuándo podía una persona aceptar ser una sombra sin resentimiento, sin que se le pidiera una prueba, una señal de su verdadero yo? A veces, en la soledad de mi despacho, me preguntaba si esa estabilidad no era, en realidad, una jaula dorada. Si mi silencio, en lugar de ser una virtud, se había convertido en el combustible para la ceguera de otros. En los últimos años, la percepción de Arturo hacia mí, Elena, se había vuelto gélida. Me veía como una parte anticuada de su vida, un vestigio de su pasado. Yo era poco habladora, ya no mostraba entusiasmo por las fiestas sociales, y no me gustaba aparecer con él ante la prensa. Él lo calificaba como falta de ambición o no saber progresar. Él no se daba cuenta de que mi propio retiro era para mantener el buen funcionamiento de todo el sistema. Yo veía las señales de riesgo, los flujos de dinero desviados, las inversiones infladas. Y en silencio, las corregía. Era mi forma de proteger lo que, en el fondo, yo había ayudado a construir. Pero luego, Arturo comenzó a introducir a otras personas en su vida personal. Susurros, mensajes ambiguos, noches de vuelta a casa tarde sin explicación. Yo, Elena, lo sabía. Siempre lo supe. Pero no dije nada. No fue por debilidad, sino porque estaba esperando el momento. El momento de soltar. No con dolor, sino con total lucidez. Mi corazón, que una vez latió al unísono con el suyo, se había convertido en un observador frío, registrando cada fisura, cada traición. La noche antes de ir al tribunal, me senté sola en mi pequeño despacho. Sobre la mesa, había montones de documentos cuidadosamente ordenados, acuerdos fiduciarios que solo unos pocos, incluyéndome a mí, comprendían a fondo. Los miré durante mucho tiempo y luego los cerré. 15 años de matrimonio. Había entregado casi todo, mi confianza, mi tiempo, mi capacidad, incluso mi propia carrera. Pero había una cosa que nunca le había entregado por completo a nadie, el poder de la decisión final. En ese instante, me di cuenta de una verdad dolorosa y liberadora a la vez. Mi silencio no había sido una debilidad, sino una armadura. Mi aparente pasividad, un camuflaje. Había observado, aprendido, y preparado cada movimiento con la precisión de una cirujana. Cuando Arturo Ramos firmó el divorcio, no sabía que con ese gesto acababa de validar mi poder. Yo, Elena, no me iba con las manos vacías. Solo me llevaba lo que era mío. Y el resto, aquello que Arturo creía suyo, pronto volvería a su legítimo lugar. 24 horas. Solo 24 horas más. Y entonces, todos los roles en este matrimonio serían reescritos. Mi decisión era firme, inquebrantable. Ya no había vuelta atrás. La promesa de liberación resonaba en mi alma, clara y serena, como el eco de una campana lejana. Doña Carmen Soler, la madre de Arturo, siempre creyó ser el pilar espiritual de la familia Ramos. Durante más de 30 años, como nuera y luego como madre, se había acostumbrado a que todas las decisiones en el hogar pasaran por ella. Cuando Arturo era joven, ella era quien organizaba sus relaciones, elegía sus colegios, y orientaba su carrera. Y cuando él entró en el mundo de los negocios, ella asumió naturalmente que su posición de consejera seguía siendo suya. Desde el día en que yo, Elena, puse un pie en su casa como esposa de Arturo, doña Carmen no me había mirado con buenos ojos. No era porque yo fuera irrespetuosa o descuidada con mis deberes. Al contrario,
Yo era demasiado correcta, tan correcta que a los demás les resultaba difícil encontrar un punto débil en mí. Doña Carmen le había dicho una vez a su hijo, una mujer que solo habla de números y libros, tendrá dificultades para mantener la paz en el hogar. Arturo se reía, pensando que su madre exageraba. En los primeros años, cuando Grupo Horizonte era pequeño, Doña Carmen intervenía menos. Pero cuando la empresa empezó a prosperar, cuando el nombre de Arturo Ramos aparecía con frecuencia en los periódicos, ella empezó a manifestarse más en las reuniones familiares. Hablaba de mantener la imagen, de conservar la posición. Un hombre exitoso no puede tener una esposa que lo opaca o lo arrastra hacia abajo, solía decir. Yo, Elena, la escuchaba, como siempre, en silencio. Ese silencio, a los ojos de Doña Carmen, no era paciencia o templanza, sino falta de carácter, de ambición. Fue entonces cuando empezó a presionar a Arturo para que delegara a otras personas en los puestos que yo, Elena, solía ocupar dentro del hogar y la empresa. La gestión de las finanzas familiares se trasladó a una contable privada. Las reuniones con socios cercanos, que antes yo organizaba, se entregaron al asistente de Arturo. Poco a poco, fui siendo desplazada, de una manera muy lógica, muy según el procedimiento. Doña Carmen creía firmemente que estaba ayudando a su hijo a liberarse de la influencia de una esposa que ya no era adecuada para su estatus. Ella no sabía que fui yo, Elena, quien había propuesto el modelo de fideicomiso financiero para separar los riesgos personales de los riesgos empresariales. Y aún menos sabía que esos fondos de inversión estratégicos, de los que ella solía hablar con orgullo a sus amigas, en realidad nunca estuvieron bajo el control directo de Arturo. A los ojos de Doña Carmen, su hijo era el único artífice de todo. A ella no le importaba quién estaba detrás. Cuando yo, Elena, propuse el divorcio, Doña Carmen fue la primera en apoyarlo. Incluso llamó a su abogado de confianza, dándole instrucciones para asegurarse de que Arturo conservara al máximo. Ella creía que una mujer que no luchaba, que no armaba alboroto como yo, en el mejor de los casos, se iría con un poco de dignidad, con lo mínimo. La mañana en que fui al tribunal, Doña Carmen no asistió. Consideró que no era necesario. Cuando acabe, vienes a casa y hablamos, le dijo a su hijo por teléfono. Su voz era firme, como si todo estuviera bajo control. Esa misma tarde, Doña Carmen seguía almorzando con su grupo de amigas en un restaurante habitual. Hablaba de su hijo, del grupo, del futuro brillante que les esperaba. Ninguna de ellas sabía que, en solo unas horas, la silla de poder que ella creía inquebrantable, comenzaría a tambalearse. Su ceguera, alimentada por los prejuicios y la convicción de su propia sabiduría, había sido una herramienta, sin que ella lo supiera, en la ejecución de mi silencioso plan. Fue un consejo perverso que se volvió en su contra, una ironía que el destino orquestaba con una precisión implacable. Horas después de que las puertas del tribunal se cerraran detrás de mí, me encontré en la calle. El sol de una mañana de principios de invierno era tenue pero no me sentía fría. Me detuve un instante en el umbral, mirando el cielo gris azulado. No lloré, ni suspiré. En mi bolso, el teléfono vibró suavemente. Era un mensaje corto, el que había estado esperando. ¿Confirma iniciar la fase 2? Mis dedos apretaron ligeramente el teléfono, mis labios se tensaron en una línea fina. Respondí con calma, confirmo. Empezamos ahora. Pausa. No me apresuré. Llegué a mi nuevo apartamento. No era un lugar ostentoso como la casa de la Moraleja, pero ofrecía una paz que el lujo nunca pudo dar. Dejé la pequeña maleta en medio de la sala y me quedé inmóvil por un largo tiempo. No era por la novedad del lugar, sino porque, por primera vez en muchos años, ese espacio era completamente mío. Cada objeto, cada sombra, me pertenecía.
Luego, se produjo una llamada corta. Al otro lado de la línea, la voz serena de Ricardo Blanco confirmó: «Todos los trámites están listos, esperamos su decisión final». Yo, Elena, respondí con la misma calma: «Siga el acuerdo, sin previo aviso». Pausa, colgué el teléfono y miré a mi alrededor en el apartamento, ahora vacío de los fantasmas del pasado. Los años de ser subestimada, de ser ignorada, de ser considerada insignificante. En ese momento, todo eso se convirtió en mi mayor ventaja. Nadie me prestaba atención, lo que significaba que nadie sospechaba. Mientras tanto, en la casa de la Moraleja, Arturo llegaba tarde. Doña Carmen ya lo esperaba en el salón. Ella le preguntó superficialmente sobre el juicio, luego rápidamente pasó a los nuevos planes de expansión de Grupo Horizonte. Arturo habló con entusiasmo, su voz llena de la euforia del que se cree invencible. Contó sobre un gran negocio a punto de firmarse, sobre la ampliación de una nueva línea de inversión. Doña Carmen asintió, tranquila en su corazón. Ella creía que, a partir de ese momento, su hijo ya no estaría limitado por una exesposa silenciosa. Nadie en esa casa mencionó mi nombre, Elena, como si yo nunca hubiera existido en los últimos 15 años, pero fue precisamente esa subestimación, esa fe ciega en el poder superficial, lo que les impidió ver una verdad fundamental. Hay asientos que parecen sólidos, pero en realidad solo se sostienen gracias a alguien que nunca se sienta en ellos. Y cuando esa persona se levanta y se va, todo se derrumba muy rápido. Yo no sentía regocijo, solo una extraña ligereza, como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con su ritmo habitual. Los coches fluían por las grandes avenidas. Las cafeterías abrían temprano y la sede de Grupo Horizonte brillaba con sus luces, como cada día. Para Arturo Ramos, debía haber sido una mañana normal, incluso más ligera de lo acostumbrado. Por fin había puesto fin a un matrimonio que, según él, obstaculizaba su progreso. Llegó a la oficina más temprano de lo habitual. El traje azul oscuro estaba impecablemente planchado, la corbata ajustada. Su asistente, que lo seguía, llevaba una pila de documentos y le recordaba constantemente su agenda de reuniones. Arturo asintió, su mente ya enfocada en la reunión del Consejo de Administración prevista para la primera hora de la tarde. Él creía que sería la ocasión para afirmar su posición, para anunciar la nueva estrategia que había preparado durante meses. Pero a media mañana, ocurrió algo inusual. La oficina de secretaría estaba más ruidosa de lo normal. Las llamadas telefónicas entraban sin cesar y luego eran retenidas en la planta baja. El asistente de Arturo entró en su despacho, con el rostro tenso, muy diferente de su habitual calma. «Señor Ramos», dijo en voz baja, «el presidente del Consejo de Administración acaba de solicitar una reunión extraordinaria, cancelando toda su agenda de la tarde». Arturo levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. «¿El motivo?», preguntó. «Está relacionado con los flujos de inversión estratégica», respondió ella, evitando su mirada. Hay fluctuaciones». Pausa. La palabra «fluctuaciones» inquietó a Arturo. Se levantó, fue hacia la ventana y miró la concurrida calle de abajo. «¿Qué tipo de fluctuaciones?», insistió. El asistente tomó aire. «El fondo de inversión Estrella y 2 fondos asociados han enviado un aviso de retirada de capital, con efecto inmediato». En ese instante, Arturo no reaccionó. Se quedó inmóvil, como si aún no hubiera comprendido del todo el significado de lo que acababa de escuchar. El fondo de inversión Estrella era el mayor inversor estratégico de Grupo Horizonte. Los otros 2 fondos asociados representaban casi 1/3 del flujo de capital dentro del ecosistema del grupo. Pausa. «Retirada de capital», repitió Arturo, su voz más grave.
¿Quién firmó? El asistente guardó silencio unos segundos, luego le entregó una copia del documento. Arturo lo tomó, sus ojos recorrieron rápidamente las líneas familiares. Al llegar a la última firma, su mano tembló ligeramente. Elena Vargas. Mi nombre apareció claro, decidido, con la mención de, con plena autoridad delegada. En la sala de reuniones del piso 18, el ambiente era tan pesado que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Los miembros del Consejo de Administración ocupaban sus asientos, todos con el rostro tenso. Ricardo Blanco, el presidente, estaba sentado en su lugar, con las manos sobre la mesa, la mirada tranquila pero severa. Empecemos, dijo. Como todos saben, 3 fondos de inversión estratégicos acaban de enviar notificaciones de retirada de capital. Esto no es un rumor, es una decisión oficial. Arturo se sentó erguido, intentando mantener la calma. Necesito una explicación, dijo. Elena es solo una representante técnica, no tiene la autoridad para tomar decisiones finales. Ricardo Blanco lo miró fijamente por un largo tiempo. ¿Estás seguro?, preguntó. Hizo una señal a la secretaria para que proyectara los documentos. En la pantalla, cada cláusula del contrato fiduciario apareció clara y transparente. El derecho de retirada de capital pertenece al firmante en caso de disolución matrimonial o cambio en la estructura familiar. Arturo sintió que la garganta se le secaba. ¿Esta cláusula, desde cuándo?, preguntó con voz ronca. Desde el día de la firma, respondió Ricardo Blanco. Tú mismo la propusiste para optimizar el riesgo legal. La redactora fue Elena. Pausa, la sala quedó en silencio. Arturo recordó muchas conversaciones pasadas, las veces que yo, Elena, propuse añadir cláusulas, añadir opciones de reserva. En ese momento, él simplemente asintió, convencido de que todo estaba bajo su control. Nunca imaginó el día en que esas cláusulas se volverían contra él, frías y precisas. ¿Dónde está ella?, preguntó Arturo, su voz apenas un susurro. Nadie lo sabe, dijo Ricardo Blanco. Pero la decisión se ha ejecutado. El flujo de capital comenzará a retirarse en menos de 24 horas. 24 horas. Esa cifra fue como un corte profundo. Arturo de repente comprendió por qué yo, Elena, había guardado silencio, porque había rechazado la división de bienes, porque me había ido de una manera tan ordenada. No necesitaba luchar, solo necesitaba levantarse de un lugar donde nadie la veía para que todo el sistema perdiera el equilibrio por sí mismo. La reunión terminó en un ambiente de profunda pesadumbre. Arturo regresó a su despacho y cerró la puerta. Se sentó en su silla, con las manos entrelazadas. Por primera vez en muchos años, no sabía qué hacer a continuación. Su teléfono vibró. Un mensaje corto, de un número desconocido, sin explicación. La decisión ha sido ejecutada, todo según lo acordado. Arturo miró fijamente la pantalla. En su mente, resonaba una pregunta que nunca se había hecho antes. Después de 15 años, ¿quién era realmente la persona que dirigía todo? Y esa respuesta, lo sabía, lo sumiría en un pánico aún mayor en las próximas horas. Si ha llegado hasta aquí, le pido que, por favor, comente el número 1 abajo. Así sabré que cuento con su compañía en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para poder seguir contándole la última parte de esta historia. 24 horas después del divorcio, Arturo Ramos sintió por primera vez en su vida lo que era la verdadera pérdida de control. No era la tensión habitual cuando un proyecto se complica, ni la presión de negocios de miles de millones de euros. Era la sensación de que el suelo bajo sus pies se resquebrajaba y él se encontraba en medio, sin tiempo para encontrar un punto de apoyo. Esa misma tarde,
el departamento financiero informó de urgencia que el flujo de caja de Grupo Horizonte había comenzado a ralentizarse. Los desembolsos planificados se suspendieron, los bancos asociados solicitaron una nueva verificación de las garantías. Las acciones de la corporación se tambalearon fuertemente desde la primera sesión de negociación tras la difusión de la noticia de la retirada de capital. Arturo se sentó frente a su escritorio, firmando continuamente documentos para apagar incendios. Llamó a cada socio cercano, su voz intentando mantener la calma pero sin poder ocultar la urgencia. Es solo un ajuste técnico, decía. El flujo de caja se estabilizará pronto. Pausa. Pero al otro lado de la línea, las respuestas ya no eran tan firmes como antes. Algunos posponían, otros decían que lo estaban reconsiderando, y algunos se negaban rotundamente a comprometer más ayuda, citando riesgos sistémicos. Fue entonces cuando Arturo se dio cuenta de una dolorosa verdad. La confianza en el mercado no se construye con el título, sino con la estabilidad. Y esa estabilidad, él nunca la había poseído directamente. Por la noche, Arturo regresó a casa muy tarde. La casa grande estaba extrañamente silenciosa. Ya no se oían mis pasos habituales en la cocina, ni la luz de mi despacho trasero encendida hasta tarde. Elena, yo, realmente me había ido. Él se sentó en el sofá, se quitó la corbata, y echó la cabeza hacia atrás. En su mente apareció la imagen de mi firma en el documento de retirada de capital, firme y sin vacilaciones. Pausa, ¿desde cuando lo había preparado ella?, se preguntó. La respuesta fue apareciendo poco a poco, fragmento a fragmento. Desde los primeros años, cuando yo, Elena, propuse establecer estructuras fiduciarias independientes, cuando pedí figurar como representante legal de los fondos para facilitar el trabajo, cuando siempre insistí en una opción de retirada segura en el peor de los escenarios. En aquel entonces, Arturo solo sonreía. Él creía que Elena y él nunca llegarían al divorcio. Creía que esas cláusulas eran solo una formalidad. Esa creencia, ahora, se había convertido en un arma de doble filo. Mientras tanto, yo, Elena, me encontraba en mi nuevo apartamento. El lugar, aunque más modesto, irradiaba una calma que hacía mucho tiempo no sentía. Me tumbé en la cama, la habitación todavía olía a madera y pintura fresca. No me dormí de inmediato. Abrí la fina carpeta de documentos que siempre llevaba conmigo, revisando cada papel, cada firma. Todo estaba en su lugar. Pausa. Por primera vez en 15 años, Elena se permitió pensar en un futuro sin Arturo. No como una pérdida, sino como un espacio vacío que debía llenar con su propia vida. Recibí una llamada. Era de una organización de apoyo a mujeres divorciadas. Habían oído hablar de mí no por la prensa, sino a través de mujeres a las que yo, en silencio, había ayudado. Me invitaron a participar como asesora estratégica. Guardé silencio unos segundos y luego acepté. No por la fama, sino porque comprendía el sentimiento de esas mujeres que salían del matrimonio con las manos vacías y una fe rota. No todas tienen las mismas condiciones que yo, pensé. Pero todas merecen una oportunidad para empezar de nuevo. La tercera reunión del Consejo de Administración, en menos de 48 horas, tuvo lugar una mañana sombría, con el cielo de la ciudad cubierto de nubes grises. El ambiente en la sala era tan tenso que apenas quedaba paciencia para las mínimas formalidades. Las tazas de café frío sobre la mesa permanecían intactas. Pausa. Arturo Ramos entró unos minutos tarde. Solo unos pocos días, pero su rostro ya mostraba el cansancio. Sus ojos, antes penetrantes, ahora revelaban una ligera desorientación, como los de alguien que se enfrenta a un tablero de ajedrez donde el oponente ha cambiado las reglas del juego hace mucho tiempo. Ricardo Blanco miró a Arturo, sin reproche,
pero tampoco con condescendencia. Solo dijo una frase, muy lentamente: ha llegado el momento de hablar con franqueza sobre el verdadero papel de Elena Vargas. La sala quedó en completo silencio. Arturo se sentó en su silla, apoyando la espalda contra el respaldo, con las manos entrelazadas. No refutó de inmediato, porque en su corazón, la respuesta ya estaba aflorando, solo que no tenía el coraje suficiente para admitirla. Ricardo Blanco hizo una señal a la secretaria para que distribuyera los documentos. Cada carpeta se colocó frente a los miembros del consejo. En la portada, una pequeña pero clara inscripción: estructura de dirección y control de flujo de capital, fase de 15 años. Estos documentos, dijo Ricardo Blanco, son la parte a la que hasta ahora muy pocos han tenido acceso, incluyéndome a mí. Y a Elena. Hizo una pausa, como para que todos pudieran asimilar la información. Durante 15 años, la persona que diseñó y controló directamente las estructuras de inversión estratégica de Grupo Horizonte no fue el director general, sino la persona designada como representante fiduciario de los fondos. Un miembro del consejo preguntó en voz baja: ¿se refiere a la señora Elena Vargas? Ricardo Blanco asintió. Exactamente. Arturo cerró los ojos por un instante. Esa respuesta, al ser pronunciada en voz alta, le hizo sentir como si algo se derrumbara en su pecho. Todos los grandes fondos, continuó Ricardo Blanco, nunca invirtieron directamente por reputación personal. Invirtieron por confianza y por una persona con la capacidad de controlar los riesgos. Esa persona era Elena. Las miradas en la sala comenzaron a cambiar, ya no eran de escrutinio hacia Arturo, sino de asombro al darse cuenta de un panorama completo que había estado oculto durante tanto tiempo. Pero, ¿por qué no lo supimos?, preguntó otra persona. Porque Elena nunca exigió ser reconocida, respondió Ricardo Blanco. Ella eligió quedarse en la sombra. Y nosotros, incluyendo a Arturo, nos acostumbramos a considerar ese silencio como algo natural. Esa frase fue como un puñal sin sangre, pero que cortó muy hondo. Arturo abrió los ojos y miró directamente la carpeta que tenía delante. Pasó las páginas, reconociendo con doloroso detalle las cláusulas que había firmado sin leer con atención, las estructuras legales que había encomendado por completo a Elena. Todo aparecía claro, conciso, sin lugar a debate. De repente, recordó las noches en que yo, Elena, me sentaba sola en mi despacho, con la luz encendida cuando toda la casa dormía. Recordó las veces que yo decía muy suavemente: aquí deberíamos prevenir más riesgos. Recordó incluso las veces que él lo desestimaba, creyendo que yo era demasiado cautelosa. La cautela, resultó, fue lo que mantuvo en pie este imperio durante tantos años. ¿Y ahora, qué?, preguntó Arturo, con voz ronca. ¿Nos queda alguna opción? Ricardo Blanco lo miró. Su mirada ya no era fría, solo mostraba la calma de quien ya había previsto el desenlace. Si Elena no regresa, solo tenemos dos opciones. Una es reestructurar todo el grupo, aceptando una pérdida significativa de escala. La otra es buscar nuevos inversores, pero a un precio muy alto. Arturo guardó silencio. Comprendió que ambas opciones significaban que ya no podría mantener su posición. Y, más profundamente, significaba que debía enfrentarse a la verdad: el poder del que tanto se había jactado nunca había sido completamente suyo. La reunión terminó en un ambiente de pesadumbre. Arturo fue el último en salir de la sala. Se quedó mucho tiempo, mirando por el gran ventanal, donde toda la ciudad se extendía a sus pies. Esa vista, que antes le había llenado de orgullo, ahora solo le producía un vacío inmenso. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, yo, Elena, asistía a una pequeña reunión en la oficina del Fondo de Inversión Independiente que ahora dirigía oficialmente.
Sin ruido, sin ostentación, solo una sala adecuada, algunos colaboradores de confianza y conversaciones francas. ¿Está segura de que no quiere volver a Grupo Horizonte?, preguntó uno de ellos. Yo negué con la cabeza. No me fui para volver, dije. Me fui para que todo volviera a su lugar. No dije más, porque comprendía que hay verdades que solo necesitan ser vistas, no explicadas. Y para Arturo, esa verdad se estaba revelando, poco a poco, lo suficientemente lento para que no pudiera evitarla, pero lo suficientemente clara para que no pudiera negarla. Detrás de la puerta del poder que él había creído cerrar con llave, resultó que la persona que tenía la llave durante 15 años nunca había sido él. El colapso no llegó con un gran estruendo. Llegó con sonidos muy pequeños, muy constantes, como el goteo de arena en un reloj que Arturo Ramos ya no podía detener. 3 días después de la reunión del Consejo, Grupo Horizonte entró en lo que el Departamento de Comunicación llamó un ajuste temporal. Pero internamente, todos comprendían que era una verdadera crisis. Los proyectos clave fueron revisados uno tras otro. Algunos socios enviaron cartas solicitando renegociar los términos. Los bancos que antes estaban dispuestos a abrir líneas de crédito ahora se mostraban cautelosos, incluso exigían garantías adicionales. Pausa. Arturo recorría los departamentos, manteniendo aún la apariencia de un director general, pero las miradas del personal ya eran diferentes. Ya no era la mirada de confianza absoluta, sino una mezcla de cautela y preocupación. Los saludos seguían ahí, pero carecían de la seguridad habitual. Por primera vez en muchos años, Arturo sintió la distancia entre el título y el poder real. Una mañana, al entrar en su despacho, la secretaria le trajo una gruesa carpeta. Esta es la lista de proyectos que necesitan suspenderse temporalmente los desembolsos, dijo en voz baja. Si no hay una fuente de financiación alternativa en las próximas 2 semanas, tendremos que congelar más. Arturo pasó rápidamente las páginas. Los nombres de los proyectos que alguna vez fueron su orgullo ahora se convertían en una pesada carga. Firmó la decisión de suspensión, su mano ligeramente temblorosa. Cada firma era un paso atrás, un corte en la ambición que había cultivado toda su vida. Esa misma tarde, el Consejo de Administración se reunió en privado. Esta vez no hubo largas discusiones. Ricardo Blanco fue directo al grano. Necesitamos un plan de emergencia, y para ello, necesitamos cambiar la estructura de la dirección. Arturo comprendió de inmediato el significado de esa frase. Miró alrededor de la mesa, encontrándose con miradas esquivas. Nadie lo decía directamente, pero todos consideraban una posibilidad que antes nunca se había puesto sobre la mesa. Pausa, ¿te refieres a suspenderme?, preguntó Arturo, con voz ronca. Nadie respondió de inmediato. El silencio se prolongó unos segundos, tan pesado que Arturo pudo oír el latido de su propio corazón en el pecho. Es solo temporal, dijo Ricardo Blanco, hasta que la situación se estabilice. Temporal. Para un hombre acostumbrado a estar en la cima, esas 2 palabras eran como una sentencia suspendida. La reunión terminó. Arturo regresó a su despacho. Se sentó en su silla, mirando alrededor de la espaciosa habitación con sus caros cuadros, sus estanterías perfectamente ordenadas. Todo eso había sido un símbolo de su éxito. Ahora, solo le hacía sentir como un huésped a punto de marcharse. Pausa, tomó su teléfono y miró su lista de contactos durante mucho tiempo. Finalmente, se detuvo en un nombre al que rara vez había tenido que llamar por iniciativa propia. Elena. La llamada sonó bastante tiempo. Arturo pensó que no descolgaría, pero luego su voz apareció, tan tranquila como si nada hubiera pasado. Diga. Él tomó un respiro profundo. Soy Arturo. Lo sé,
respondió Elena. Diga. Esa voz no era fría, pero tampoco era familiar. Era la voz de alguien que había puesto todo en su lugar, sin confundir el pasado con el presente. Quiero verte, dijo Arturo. Solo para hablar. Al otro lado de la línea, hubo un breve silencio. Luego, Elena habló. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Lo sé, dijo Arturo, apresurándose, pero esta vez es diferente. Necesito entender. ¿Entender qué?, preguntó Elena. Esa pregunta dejó a Arturo sin palabras. ¿Entender por qué retiró el capital? ¿Entender por qué guardó silencio durante 15 años? ¿O entender por qué solo ahora se daba cuenta de lo que había perdido? No volveré, dijo Elena, como si leyera sus pensamientos. Y no quiero que me llames con ese propósito. No estoy suplicando, dijo Arturo, su voz más baja, solo quiero pedir perdón. Esta vez, el silencio fue más largo. Cuando Elena habló, su voz era lenta. El perdón no cambia una estructura que se ha desviado, dijo. Pero puede ayudarte a entender por qué las cosas llegaron hasta aquí. ¿Entonces aceptas verme?, preguntó Arturo. Elena pensó unos segundos. Una vez, respondió. No para volver, sino para cerrar. La llamada terminó. Arturo dejó el teléfono sobre la mesa, se recostó en su silla. Por primera vez en muchos años, sintió que ya no estaba en la posición de tomar decisiones. Todo se estaba desarrollando al ritmo de otra persona. Al otro lado de la ciudad, yo, Elena, dejé el teléfono sobre la mesa. Miré por la ventana de mi nueva oficina, donde la luz de la tarde iluminaba edificios más bajos, no ostentosos, pero sí estables. No me sentía ni feliz ni triste. Solo sabía que el camino que estaba tomando ya no tenía vuelta atrás. Y para Arturo, el próximo encuentro no sería una salvación. Sería un espejo lo suficientemente cercano para que él viera claramente su propia imagen en el colapso que nunca pensó que sucedería. La vida de Elena, tras el divorcio, no fue una explosión de ostentación como muchos habrían imaginado para una mujer que había invertido el tablero. No hubo fiestas triunfales, ni apariciones constantes en la prensa, ni aprovechamiento de la curiosidad pública para construir una nueva imagen. Ella eligió un ritmo más pausado, metódico, como si quisiera recuperar en silencio los años en que su voz había sido silenciada. Cada mañana, Elena llegaba a la oficina de su fondo de inversión independiente a la hora exacta. Se preparaba su propio café, encendía su ordenador y revisaba cada informe. Nadie la llamaba jefa con adulación, la llamaban por su nombre, con un respeto claro y ganado. Esto le traía una profunda calma. Por primera vez, no necesitaba demostrar su valía, solo hacer bien su trabajo. Paralelamente a su labor inversora, Elena dedicaba tiempo al programa de apoyo para mujeres divorciadas del que era asesora. Una tarde a la semana, se sentaba con ellas en una pequeña sala, escuchando historias de vidas rotas contadas con voz entrecortada. Algunas lo habían perdido todo, otras cargaban con hijos pequeños y un miedo incierto al futuro. Elena no ofrecía consejos grandilocuentes, solo escuchaba, cuando era necesario, compartía su experiencia con frases concisas: no te apresures a perdonar si tú misma aún no te sientes firme. Ser independiente no es ir contra nadie, sino dejar de depender. Eran palabras sencillas, pero lo suficientemente poderosas para resonar profundamente. Mientras tanto, la vida de Arturo fluía a un ritmo completamente diferente. Ya no había mañanas con agendas apretadas, ni llamadas incesantes. Poco a poco, se fue acostumbrando a conducir él mismo, a organizar su tiempo y a enfrentarse a los vacíos de su día. El pequeño taller en las afueras, donde colaboraba en la formación de pymes, no era glamuroso.
La gente allí no sabía quién había sido ni le importaba. Solo veían cómo trabajaba, cómo explicaba cada problema con paciencia. Al principio, Arturo se sentía incómodo, pero gradualmente, esa falta de expectativas le brindó un respiro. Algunas noches, llegaba a casa temprano. La casa seguía en silencio, pero ya no encendía la televisión para llenar el vacío. Se sentaba a leer, a revisar viejos documentos e incluso las notas de Elena de años atrás. Por primera vez, no las leía para tomar decisiones rápidas, sino para comprender por qué una persona podía ser tan persistente y silenciosa. Doña Carmen Soler también cambió, no de inmediato, sino a través de pequeños gestos. Dejó de hablar de su hijo con un orgullo desmedido. Comenzó a participar en actividades de voluntariado local. En una ocasión, se encontró con una joven recién divorciada, con su hijo pequeño, que parecía perdida a la entrada del centro de apoyo. De repente, recordó a Elena en sus primeros años de matrimonio, por primera vez en su vida, se acercó a ofrecer ayuda con una voz más amable. Nadie en esa familia intentó volver al pasado, ni trató de remendar lo roto. Cada uno estaba aprendiendo a mantenerse firme en su nueva posición, con lecciones difíciles pero necesarias. Una tarde, Elena recibió un correo electrónico. Su fondo había completado su primera inversión significativa tras la separación de Grupo Horizonte. No era una operación gigantesca, pero sí estable y transparente. Miró las cifras en la pantalla y esbozó una leve sonrisa. No era una sonrisa de triunfo, sino de tranquilidad. Se levantó y abrió la ventana. El viento trajo el suave olor de una tarde soleada. En ese instante, Elena comprendió que sanar no es olvidar todo, sino recordar sin dolor. En otro rincón de la ciudad, Arturo se encontraba frente a la puerta del taller, observando cómo el sol se ponía sobre los tejados bajos. Ya no pensaba en recuperar lo perdido. Pensaba en cómo viviría el resto de su vida para no repetir viejos errores. Esos dos caminos no volvieron a cruzarse, pero coexistieron en paralelo, lo suficientemente lejos para no hacerse daño y lo suficientemente serenos para que cada uno pudiera avanzar con sus propios pies. Y quizás, esa era la forma más completa de sanación. El tiempo siguió su curso, ni rápido ni lento, pero suficiente para que cada herida revelara su forma. Algunas cicatrizaron, otras se convirtieron en recuerdo, y algunas, al mirarlas de nuevo, hicieron comprender por qué debieron suceder. Lección superficial: Arturo perdió su imperio, no por falta de capital o de poder, sino por la ceguera de su soberbia. Había valorado a las personas por su imagen y su estatus, relegando a un segundo plano la esencia y la capacidad de quien compartía su vida. Su desprecio hacia Elena fue la primera grieta en los cimientos de lo que él creía haber construido solo. Lección psicológica: la verdadera razón de su caída no residía en la debilidad de Elena, sino en la profunda inseguridad de Arturo, en su ego frágil que necesitaba sentirse indispensable, el único motor. Cuando se vio frente a una mujer silenciosa pero autosuficiente y fuerte, su castillo de naipes se desmoronó, porque ella no le necesitaba de la forma que le anhelaba para alimentar su propia valía. Lección moral y existencial: la victoria de Elena no fue la venganza ni la humillación, sino la preservación de su dignidad. Marcharse sin explicaciones, sin resentimiento, y reconstruir su vida en base a sus propios valores, fue su más grande logro. En el silencio de su partida, demostró que la verdadera fuerza reside en ser fiel a uno mismo, sin necesitar el aplauso o la validación externa. La vida no es un drama que se represente en el escenario de la venganza, sino una lección constante sobre el valor intrínseco de cada ser. A veces, la mayor demostración de poder es la paz de la propia alma. ¿Y tú, qué crees que es lo más difícil de aceptar cuando el ego nos ciega? La historia de Elena Vargas llega a su fin aquí. ¿Qué piensa usted sobre las decisiones de Elena Vargas?
¿Habría actuado usted de otra manera en su lugar? Comparta sus reflexiones en los comentarios, siempre los leo con atención. Si esta historia le ha hecho reflexionar o sentir algo, no olvide dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crea que también conmoverá, y suscribirse al canal para no perderse los próximos enigmas de la vida. Le espero en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, usted sea la voz que cuenta su propia verdad.